Voy a ver en este video la creación de formularios utilizando para ello el programa Google, destinado principalmente a la elaboración de cuestionarios o exámenes o pruebas o tests que nosotros podemos tener almacenados en nuestro Drive y poderlos manejar de manera virtual o manejarlos en línea para que el alumno los pueda responder desde cualquier dispositivo. Este es el icono que nos va a permitir generar dichos formularios y que se encuentra dentro del icono de aplicaciones que contiene el programa Google. Vamos a ver aquí los tipos de preguntas que nos permite este formulario. La primera es una pregunta de respuesta corta. Esta es principalmente ideal para preguntas abiertas, en donde la respuesta, como su nombre lo indica, es corta. La segunda opción, esta de párrafo, para cuando nosotros queremos que el alumno desarrolle un tema o desarrolle un examen o una explicación un poquito más extensa. Esta que tenemos acá como tercera opción, que se le conoce con el nombre de botón de radio. Recuerden que el botón de radio únicamente les permite seleccionar una sola opción o una sola estación en el caso de un radio y no poder tener más de una seleccionada. Bueno, esta es una de las que se utiliza más y este lo podemos utilizar para preguntas de opción múltiple en donde solamente una de ellas es la respuesta correcta. Esta otra que tenemos acá de casillas de verificación, recuerden que la diferencia con el botón de radio es que la casilla de verificación va a permitir seleccionar una o más opciones de manera simultánea. En algunas ocasiones una pregunta puede contener 3 o 4 respuestas posibles, entonces para eso se utiliza la casilla de verificación. Tenemos por acá también el menú desplegable. Este es ideal principalmente para mostrar una lista extensa y que de esa lista el alumno seleccione la respuesta que considere pertinente o alguna pregunta que le hagamos en donde lleve una determinada lista. Tenemos otra opción que dice subir archivos. Si en alguna de las preguntas nosotros le pedimos que inserte una imagen o que inserte un audio o un video, bueno, pues esta opción me va a permitir insertar diferentes formatos de documentos, como documentos de Word, de PDF o de Excel, o algún documento de tipo multimedia que se requiera como parte de su examen o de su evaluación. Luego tenemos aquí la llamada escala lineal. Recuerden que esta escala lineal va a indicar un número bajo y de ahí se va de manera gradual hasta el número más alto. En una pregunta yo puedo definir qué criterio utiliza el alumno para definir o calificar un servicio, por ejemplo. Estas otras dos que tenemos acá se utiliza principalmente para la calificación de rúbricas, ya sea a través de varias opciones o a través de casillas de verificación. Vamos a ver un ejemplo dentro del cuestionario que vamos a elaborar. Posteriormente tenemos los formatos de fecha y de hora. Son ideales para que la captura de la información de un dato tipo fecha o un dato tipo hora pues ya no tenga que modificarlo el alumno, vaya en un determinado formato y de esa manera la calificación por parte del sistema sea mucho más rápido. Voy a partir la explicación desde mi cuenta de Google. Yo aquí estoy dentro de mi cuenta de correo en un correo de tipo normal, es decir, no es un correo académico. Vamos a ver aquí en la parte superior, tenemos aquí el icono de aplicaciones. Este icono nos va a mostrar todas las aplicaciones que nos ofrece el programa Google. Precisamente aquí es donde vamos a buscar el icono de formularios. Empezamos a desplazar y bueno, ahí nos está mostrando todas las aplicaciones que nos está ofreciendo de inmediato. Si por alguna razón no aparece aquí el icono que estamos buscando, vámonos a esta opción que dice más de Google. Seleccionamos, en ese momento nos va a ofrecer otro tipo de servicios y en la parte inferior me va a mostrar la galería completa de todos sus productos. Aquí está. Aquí nos desplazamos y buscamos el icono de formularios, que es este que tenemos acá. Lo seleccionamos y en ese momento vamos a entrar a esta ventana en la cual me pregunta cómo quiero crear mis formularios, si son de tipo personal o de tipo empresa. Les reitero, yo ahorita estoy trabajando con una cuenta normal de cualquier mortal y no es una cuenta ni educativa ni de empresa. Entonces me voy a ir a la opción que dice personal. Aquí tenemos un botón que dice ir a formularios de Google, lo seleccionamos y en ese momento entramos. En esta parte, el sistema nos va a mostrar en la parte inferior los formularios que nosotros ya tenemos hechos y que tenemos guardados en nuestro Drive de Google. Y en la parte superior, el primer icono que nos muestra me dice que es un icono en blanco y las demás son una serie de plantillas con las cuales ya podemos empezar a partir a crear un formulario. Por ejemplo, tenemos una plantilla de examen, una de datos de contacto, de asistencia a algún evento y ahí podemos encontrar algunas otras más. Yo les recomiendo, si es la primera vez que vamos a crear un formulario o para tener el conocimiento de cómo se crean los formularios, pues partir de un sistema en blanco. Vamos a ver o vamos a conocer cómo se crea completamente el formulario y cómo lo podemos modificar sin ningún problema. Entonces abrimos, le decimos que quiere un formulario en blanco
De esa manera se muestra aquí el formulario que yo comienzo a crear. En la parte superior, aquí donde dice formulario sin título, tenemos un conjunto de 3 iconos. Este primero que me permite personalizar el tema. Si le damos un clic ahí, naturalmente me va a permitir seleccionar el color del tema. Si se dan cuenta, aquí ahorita yo tengo un tema de color morado. Si por alguna razón lo quiero cambiar, le doy un clic acá y vean que se colocó de color azul. Y así yo puedo seleccionar el tema que a mí me agrade. Por ejemplo, si yo quiero manejar un verde, bueno, ahí lo tengo. Aquí me va a permitir seleccionar el color del fondo, a mi color del tema. La parte inferior me muestra los estilos de fuente, si quiero un básico, si quiero un tipo script o si quiero uno de tipo formal o uno de tipo alegre. Voy a dejarlo en el de básicos. Aquí en la parte superior me permite establecer una imagen en el encabezado y darle una vista estética a nuestro cuestionario. Vamos a decirle aquí que yo quiero elegir una imagen. Lo primero que me va a mostrar es una lista de temas y bueno, los tiene a través de categorías. Por ejemplo, aquí tenemos la categoría de trabajo y escuela, el de ilustraciones, el de cumpleaños, comida y cena, fiesta, el de niños, el de boda, el de salir de noche, el de deportes y juegos, el de viajes. Ahí pueden escoger el tema que a ustedes les agrade más. Ahorita como ejemplo vamos a manejar este que tenemos aquí. Ya que seleccionaron el tema, le dan un clic aquí al botoncito de insertar y naturalmente me va a insertar el encabezado que yo haya seleccionado. Si por alguna razón no me gusta y lo quiero personalizar, pues yo les recomiendo que de preferencia ustedes hagan sus propios temas para que quede mucho más personalizado. Nos regresamos nuevamente aquí donde dice que se ha subido la imagen, aquí en el encabezado, seleccionamos. Y vean que aquí tenemos otra carpeta en donde me permite subir una imagen. O también puedo hacerlo a través de una fotografía. Aquí me dice si yo quiero manejar una fotografía. Le digo ahorita que quiero subir, ¿sí? Le damos un clic aquí en el botoncito de examinar. Y aquí, bueno, yo preparé ahorita una imagen para este ejercicio que les estoy haciendo, en donde voy a elaborar un cuestionario de Word y ya lo tengo aquí listo, lo selecciono, le digo abrir, en ese momento lo inserta, le damos un clic aquí en listo y en ese momento lo va a cargar y me lo va a mostrar aquí en la parte superior. Cierro mis opciones de tema y ahí lo tengo. Vean que en la parte superior yo le agregué un logotipo, le agregué el nombre del cuestionario. Cuando quieran hacer esta imagen la pueden hacer en cualquier editor de imagen, no sé, en un Photoshop, en un CorelDRAW, en un Painting. Lo único que tienen que cuidar es el tamaño de la imagen. Esa imagen es una imagen de 800 píxeles de ancho por 200 píxeles de alto. De esa manera la insertan. De preferencia manejen un JPG. Recuerden que el JPG, sus características principales de ese formato es que equilibra tanto la calidad como el tamaño del documento. Traten de no meter un encabezado muy pesado para que su cuestionario sea fluido a través de internet. Y la resolución que yo estoy manejando ahí es de 150 píxeles por pulgada, o sea, no es tan alta su resolución. Estoy manejando una imagen tipo RGB. Recuerden que los RGB principalmente están destinadas para mostrarse en pantalla. Comenzar con el título del formulario. Es completamente libre como quieran manejar el título. Si quieren manejarle calificación del primer semestre, del primer trimestre o del tema, como ustedes quieran implementarlo. Aquí nuevamente le voy a decir que se trata de una evaluación de Word. Recuerden que si cometemos algún error ortográfico, nos ubiquemos sobre la palabra que se encuentra mal escrita, presionamos el botón derecho y corregimos con la sugerencia que nos da el programa, evaluación. Aquí abajo, hacer una pequeña descripción del formulario, en este caso yo le voy a agregar mi nombre. Aquí yo voy a iniciar un cuestionario, pero voy a empezar desde las preguntas personales, es decir, le voy a preguntar su nombre, le voy a preguntar su fecha de nacimiento, le puedo preguntar también su grupo. Vamos a comenzar. Aquí lo primero que me hace es la pregunta, me dice que es una pregunta sin título. Bueno, aquí yo quiero que el alumno me escriba su nombre. Ya escribí el nombre. Incluso ahí le podría colocar que quiero el nombre completo. Escriba paterno, materno y nombre, pues lo podría hacer. Aquí en el lado derecho tenemos el tipo de respuesta que yo deseo. Si se dan cuenta, por default, recuerden que este ya utiliza comandos inteligentes. De manera inmediata, cuando yo escribí la palabra nombre, detecta que se trata de una respuesta corta y de inmediato me da la sugerencia. Me dice que va a trabajar con una respuesta corta. Más adelante se van a dar cuenta que tanto involucra comandos inteligentes que nos facilita en gran medida la elaboración de estos formularios. Aquí en la parte inferior de la pregunta tenemos una serie de iconos. El primero que tenemos acá me permite copiar esa pregunta. Recuerden que en algunas ocasiones prácticamente una pregunta le podemos buscar una modificación y de esa pregunta puedo hacer dos o hasta tres o similares, perdón. Si por alguna razón esta pregunta no me sirve, bueno, pues la podemos eliminar a través de este icono de eliminar. Aquí adelante tenemos cómo quiero el tipo de pregunta. En este caso, si se trata de un examen de tipo formal, pues yo quiero que su nombre sea obligatorio, que pueda yo identificar al alumno a través de su nombre. Entonces le voy a decir que va a ser un campo obligatorio. Aquí tenemos un icono de más opciones.
Si yo selecciono aquí para este tipo de pregunta, me dice si quiero agregarle una descripción o si quiero agregarle la validación de respuesta. Para este no es válido porque es únicamente su nombre, lo vamos a usar en otras opciones. Aquí en el lado derecho tengo un panel que me va a mostrar una serie de iconos. Este primero que me permite añadir una pregunta. Vamos a añadir una pregunta. Aquí le voy a preguntar por la fecha de nacimiento. Observen cómo únicamente con solo escribir la palabra fecha, de inmediato la máquina aquí ya me detectó el formato, me dice que va a trabajar un formato tipo fecha, me está mostrando el formato, cómo se la va a preguntar al alumno, que primero me capture el mes, luego el día y luego el año. De esta manera yo ya llevo dos datos y también quiero que este campo sea de tipo obligatorio, que me inserte su fecha de nacimiento. Voy a agregar una pregunta más. Puedo conocer sus datos de contacto. Comúnmente puede ser a través de dos preguntas, o que me dé su correo electrónico o que me dé su número de teléfono. Bueno, recuerden que ya actualmente el teléfono está relacionado con el correo o viceversa. Aquí le voy a preguntar que me proporcione su correo electrónico y vean que de inmediato la máquina en sus comandos inteligentes me dice que se trata de una respuesta corta y también voy a hacer que sea un campo obligatorio, ya que todos los que me contesten este cuestionario lo van a hacer a través de su cuenta de correo o el enlace se los voy a mandar a través de su cuenta de correo. Es un campo obligatorio. Bueno, estas son las tres preguntas iniciales que yo le voy a hacer y estas preguntas no son otra cosa más que las que me van a permitir identificar al alumno. Yo voy a hacer aquí una separación de secciones para que por un lado maneje las preguntas personales y por el otro lado maneje las preguntas relacionadas al examen propiamente dicho. Entonces, por default la máquina esto que inserto al principio me lo considera como la sección 1. Aquí en el panel del lado derecho, el último de los iconos, este que tenemos acá, me permite añadir una sección. Vamos a darle un clic ahí en añadir una sección. Vamos a decirle que este sería el examen de primer trimestre. Aquí pues, le puedo dar una descripción opcional. Le podría dejar esas indicaciones. Bueno, recuerden que este no es otra cosa más que una sección, es un salto de sección. Y reitero, es para separar o tener mejor definido mi examen. Vamos a agregar o añadir una pregunta. Aquí está. Y bueno, aquí las preguntas las podemos añadir, las podemos ir creando de manera directa aquí en el programa, pero la mayoría de ustedes pues ya las tiene hechas aunque sea en papel, o si no, o si ya elaboraron algunos otros formularios, pues ya los tienen hechos a través de otro formulario de Google o de algún otro programa. Ya nada más podríamos importar las preguntas y las tendríamos. Bueno, vamos a hacerlo aquí, o lo quiero hacer aquí, tomando en cuenta de que yo tengo el examen en un documento de Word y lo que voy a hacer es copiar y pegar las preguntas hacia este lado. Normalmente, con la opción de copiar y pegar, puedo solucionar este detalle. Lo puedo hacer estando cambiando de pantallas o lo ideal sería colocar cuestionario en la mitad de la pantalla, presionamos el título, arrastramos y soltamos y me está abarcando la mitad de la pantalla. Selecciono aquí esta otra y este es mis cuestionarios del programa Word con 5 preguntas y cada pregunta va a tener un valor de 2 puntos. Entonces, cada vez que nosotros queramos pasar la pregunta y las posibles respuestas a este punto, aquí en esta parte, en mi documento de Word, voy a quitar la numeración para que no tenga que estarlas borrando en el documento del formulario. Bueno, selecciono la primera pregunta. Aquí está. Control C para copiar, nos vamos aquí en donde dice pregunta y Control V para pegar. Y ahí está. Hago lo mismo también con las posibles respuestas. Selecciono Control C para copiar, me voy aquí a la opción y pego. Control V para pegar. Vean que ahí ya me colocó mi primera pregunta. Vámonos a la segunda pregunta. Otra vez aquí, estando trabajando en el formulario, aquí en la parte inferior tengo el icono que dice añadir pregunta. Le vamos a dar un clic y en ese momento me va a añadir la pregunta número 2. Nuevamente selecciono la pregunta, aquí, seleccionamos, Control C para copiar, nos vamos aquí a la pregunta, Control V para pegar. Selecciono las posibles respuestas, seleccionamos acá, perdón, Control C para copiar, me ubico y Control V para pegar. Esas son las dos preguntas que yo quería insertar de mi examen que yo ya tenía hecho de Word y ya las tengo aquí. Ok, vamos a empezarle a dar formato a esto. Vean, naturalmente para que mi cuestionario sea autoevaluable, es decir, para que el mismo sistema me haga la evaluación y me lo califique y me ahorre ese trabajo como docente, vamos a ver qué está haciendo. Cuando nosotros insertamos aquí la pregunta, voy a establecer que esta pregunta tenga que tener una respuesta obligatorio. Lo hago obligatorio. Aquí en el icono de más opciones selecciono y le digo que me ordene las opciones de manera aleatoria.
Esto es particularmente útil porque recuerden que luego cuando el alumno quiere copiarle a otro es muy sencillo porque dice la respuesta de la 2 es la A, ¿no? Y ya se dieron la respuesta. Y de esta manera a cada alumno le va a aparecer en orden completamente aleatorio, entonces no va a haber esa opción tan fácil. Selecciono, le digo que me las ponga en orden aleatorio y bueno, aquí vean, como son 4 opciones, aquí me está diciendo si yo quiero quitar alguna de esas opciones. Aquí está la pregunta y aquí están las posibles respuestas. Nuevamente hago lo mismo para el caso de la siguiente pregunta. Selecciono, le digo que va a ser una respuesta de tipo obligatorio y aquí que quiero ordenar las opciones de forma aleatoria. Son dos cosas diferentes. Uno es que la respuesta sea obligatorio, que el alumno tenga que contestarme esa pregunta y no me pueda pasar a la siguiente si no me la ha contestado. Pero hasta este momento, si yo quiero visualizar mi examen, naturalmente aquí en la opción de vista previa, vamos a darle un clic y vamos a ver cómo va hasta este momento. Seleccionamos y bueno, vean, en la parte superior ya tengo mi título, me dice evaluación de Word, el nombre y me dice cuáles son los campos obligatorios. Ya llené la primera sección y aquí tengo el botoncito de siguiente. Le damos un clic en siguiente y esta es la segunda sección. Naturalmente aquí en la segunda sección ya me comienza a aplicar el examen. Y aquí ya me hace la pregunta. Si yo aquí comienzo a resolver, vamos a pensar que sea la respuesta esta y que sea esta otra y le digo enviar. En ese momento pues únicamente recibe las respuestas, pero no me da ninguna calificación. Quiere decir esto que todavía no está listo para hacer un cuestionario en línea. Bueno, vamos a corregir ese detalle. Me regreso, cierro. Me voy a esta parte aquí donde dice configuración, selecciono configuración y vean que aquí tiene una serie de opciones. En la opción general, naturalmente requerimos que inicie sesión el alumno y se limite a una respuesta, es decir, que solamente una vez pueda contestar ese examen. Si yo quiero que lo haga más veces, pues dejo abierto esto. Aquí en la presentación, que mis preguntas se muestren en forma aleatoria, y aquí en donde dice cuestionarios es la parte interesante. Vean, hasta este momento se encuentra desactiva la opción de cuestionario. Yo le digo que esto lo convierta en un cuestionario, lo activo. Y en ese momento ya voy a darle puntuación a cada una de las preguntas. Aquí me pregunta, ¿qué es lo que quiero hacer? Si quiero mostrar la calificación justamente después de que el alumno comience de elaborarla. Pues vamos a dejarle así, que lo haga de esa manera. En la parte inferior le doy un clic al botoncito de guardar y esos cambios se almacenan. Ahora sí, podemos comenzar a darle peso a cada una de las respuestas. Me voy a la primera pregunta, esta de aquí, la seleccionamos y vean que en ese momento ya aparece aquí en la parte inferior este icono que dice clave de respuestas. Ahí ya le voy a poder dar la puntuación adecuada. Me voy aquí a clave de respuestas y me pregunta en la parte superior cuántos puntos le quiero asignar. Les había dicho hace un momento que yo voy a trabajar un examen de 5 preguntas, entonces cada pregunta va a tener un valor de 2 puntos. Aquí ya selecciono el número de puntos. También le debo de indicar aquí cuál es la respuesta correcta. Esto es para que el examen sea autocalificable por el sistema. Vamos a darle la respuesta correcta. Y en este caso la respuesta correcta es esta. Le decimos que la respuesta es Microsoft Word. Una vez que ya lo hice para la primera pregunta, le decimos listo y hacemos lo mismo para la siguiente pregunta. Aquí está la pregunta número 2. Selecciono. Nuevamente me voy a donde dice clave de respuestas. Le voy a dar aquí la puntuación. Por default tiene 0 puntos. Le digo que esta va a contar también como 2 puntos. Y le doy cuál es la respuesta correcta. En este caso la respuesta correcta es esta. Le digo listo. De esta manera ya el examen ahora sí ya va a tener un peso. Vamos a probarlo. Cada vez que ustedes hagan alguna modificación, pues lo pueden ir probando para que el examen quede como a ustedes les agrade. Nos vamos aquí a la parte superior. Le digo que quiero ver una vista previa. Selecciono la vista previa. Aquí tengo que llenar estos campos de manera obligatoria. Pues yo le doy aquí siguiente, no me permite avanzar si no he llenado esto. Y le digo siguiente. Y ahora sí, vamos a ver. Me hace la primera pregunta. La voy a contestar mal. Le voy a dar un clic acá y esta la voy a contestar bien. Le voy a dar un clic aquí y le digo enviar. En ese momento, vean, ya aparece este botoncito que dice ver puntuación. Es lo que va a ver el alumno. Si yo le doy un clic aquí en ver puntuación, me va a decir que yo obtuve un total de 2 puntos cuando el total que debería de haber obtenido es 4. ¿Estamos? Porque son únicamente 2 preguntas y cada una de ellas vale 2 puntos. Bueno. Esto naturalmente la máquina lo va a insertar en una hoja de cálculo para que el maestro pueda tener las calificaciones de cada uno de los alumnos. Cerramos esto entonces y nos regresamos a la edición de nuestro cuestionario. Hasta este momento llevo insertadas únicamente 2 preguntas. Así puedo seguir insertando tantas preguntas como yo necesite, pero vamos a ver otra de las opciones que nos ofrece el programa.
Aquí en el segundo icono del panel derecho, el primer icono es el de añadir pregunta, el segundo icono es importar preguntas. Aquí es donde se vuelve muy útil la creación de estos formularios en línea, porque yo puedo importar preguntas de otro formulario y aquí tengo uno que se llama examen. Voy a seleccionar este. Le digo seleccionar y en ese momento aquí me está mostrando las preguntas del otro formulario, las preguntas que quiero importar. Yo voy a tomar aquí y le digo que quiero esta pregunta, quiero esta otra pregunta y quiero esta otra pregunta. Hasta este momento ya seleccioné 3 y 2 que ya tenía ya son 5. Le voy a decir aquí importar preguntas. Va y hace el proceso de importación y vean, aquí ya tengo la pregunta número 3 que está calificada. Bueno, vamos a verlo aquí. Yo voy a asignarle 2 puntos a esta pregunta. Esta es la pregunta 3. Me voy aquí a clave de respuestas. Le digo que quiero que en este examen valga 2 puntos. Le digo listo. Me voy a la tercera pregunta, esta que tenemos acá. Me voy a clave de respuestas. Ya tiene la respuesta correcta. Le digo que también va a valer 2 puntos. Le digo listo. Me voy a desplazar a la tercera pregunta. Es esta que tenemos acá. Selecciono clave de respuestas. Le digo que también va a valer 2 puntos. Y le digo listo. Y de esa manera queda conformado mi examen. Si yo ya terminé de elaborarlo, hasta con publicarlo y poder aplicarlo. Pero vamos a hacer una prueba más. Vámonos aquí nuevamente a la vista previa, selecciono. Nuevamente llenamos aquí y le vamos a dar un clic al botoncito de siguiente. Empezamos. Hace la primera pregunta, haciendo las preguntas completamente aleatorio. Bueno, me dice que el primer paso para dar formato a un trabajo escrito pues, es seleccionar el texto a modificar. Selecciono. Esa la voy a dar como buena. Se utilizan las formas principalmente para cálculos numéricos. Trabajar completamente aleatorio. Las 5 preguntas contesté una mal. Ok. Y le vamos a decir aquí enviar. Aquí le damos un clic en donde dice ver puntuación y bueno, aquí me dice que estoy obteniendo 8 puntos de un total de 10. ¿Qué quiere decir esto? Que mi examen está trabajando bien, no hay ningún problema, todas las preguntas están bien calificadas y eso me va a generar, ya nosotros pusiéramos en marcha este examen, pues ya en este apartado que dice respuestas, hasta este momento yo he resuelto este cuestionario 3 veces, vean, aquí me está dando las gráficas pertinentes a cada una de las preguntas. Pero aparte de esto, aquí lo que me interesa principalmente es que estas respuestas me las maneje en una hoja de cálculo. Quedamos que esto iba a ser autocalificable. Bueno, nos desplazamos aquí en este punto. Vean que aquí tenemos una opción que dice crear hoja de cálculo. Si le damos un clic aquí en crear hoja de cálculo, todos estos datos o los datos de los alumnos que ya resolvieron el examen me los va a pasar precisamente a una hoja de cálculo. Selecciono. Aquí me pregunta, dice seleccionar destino de las respuestas. Crear una hoja de cálculo o seleccionar una hoja de cálculo. Aquí puedo seleccionar una hoja de cálculo donde tenga la lista de mis alumnos y ahí incorporar sus calificaciones. Bueno, vamos a decirle ahorita como ejemplo que me cree una hoja de cálculo. Le digo crear. En ese momento el sistema hace su trabajo. Se van a dar cuenta cómo ya van a tener las calificaciones sin mayor problema. Vean aquí. Aquí me está dando en la primera columna, que le llama marca temporal, es la fecha y la hora en que realizó el examen. Posteriormente me da la puntuación. En este caso, como yo ahorita dejé abierto el número de intentos, me permitió 3 intentos. No debería de ser así. Bueno, eso ya depende de los criterios del docente. Si quiere que lo haga en un solo intento o que haga más de un intento. Bueno, aquí lo dejé abierto. Está reportando el nombre del alumno que realizó el examen. Ahorita como fue una prueba, pues los 3 los elaboré yo sin ningún problema. Aquí me está dando la fecha de nacimiento. Yo como coloqué datos aleatorios, pues me está dando eso. Aquí me está dando la información correspondiente al correo electrónico. Y aquí me empieza a dar la solución o el resultado que seleccionó en cada una de las preguntas ese alumno. La pregunta 1 seleccionó Microsoft Word, la pregunta 2, la pregunta 3, así sucesivamente, hasta la pregunta número 5. De esta manera aquí me está dando la puntuación, me dice que este alumno sacó un 8 en el examen que elaboró. Si se dan cuenta, pues es de gran utilidad esta elaboración de formularios porque ya me está haciendo todo. Ya nada más basta con que yo traslade esas calificaciones a mi reporte final o a mi boleta o a mi registro de evaluación y pues ya tenemos evaluado ese tema o ese punto. Bien, voy a cerrar aquí la hoja de cálculo. Vean que por default ahorita me está tomando, me dice formulario sin título. Me puedo regresar aquí a donde dice preguntas. ¿Qué pasa si yo ya terminé de hacer mis pruebas pertinentes y quiero dejar esto completamente en blanco para que ya cuando mis alumnos lo comiencen a responder, pues parta yo desde cero y esté limpio todo mi hoja de cálculo? Me voy aquí a donde dice respuestas y aquí tenemos una opción en el icono de más opciones, selecciono
Y aquí le voy a decir que quiero eliminar todas las respuestas, es decir, todas las pruebas que yo hice ahorita las voy a eliminar, las elimino. Esto es particularmente útil, por ejemplo, si este examen lo van a ocupar para otro grupo, pues simple y sencillamente eliminan las respuestas de ese grupo, le dicen aceptar y vean que ahorita hay 0 respuestas. Bueno, me regreso nuevamente aquí a las preguntas. Y ahora, para que no perdamos de vista dónde queda este examen, este cuestionario, vámonos aquí en la parte superior, ven que dicen formulario sin título, no le hemos dado un título. Por default, todo el trabajo que hagamos de manera automática, el programa Google lo está guardando en nuestro Drive, pero lo está guardando en el directorio raíz. Para que no tengamos todos los trabajos amontonados, pues lo ideal es que nosotros vayamos elaborando carpetas y vayamos ordenando nuestro trabajo para que rápidamente podamos encontrarlo sin ningún problema. Vean aquí en la parte superior me dice que se ha guardado todos los cambios en Drive, pero lo ha guardado como un formulario sin título, porque no tiene ningún nombre asignado hasta este momento. Vámonos aquí a esta parte. Vean que aquí me dice, me da una opción, el icono de una carpeta, y me dice mover a la carpeta. Selecciono. Me va a mostrar las carpetas que yo ya tengo hechas en mi unidad. Tengo una carpeta que se llama base de datos, tengo una carpeta que se llama Classroom, y todo lo demás lo tengo en el directorio raíz. Ahí está. Bien. Vamos a hacer una carpeta en donde voy a llevar únicamente los exámenes relacionados al programa Word. Aquí en la parte inferior tenemos un icono que tiene el símbolo de la carpeta más el simbolito de más y me dice que me permite hacer una nueva carpeta. Selecciono la opción de nueva carpeta y ahí le puedo colocar el nombre de la materia o del grupo al cual estoy aplicando ese examen. Voy a colocarle aquí simple y sencillamente Microsoft Word. Aquí en el lado derecho tenemos una palomita para confirmar la creación de la carpeta. Le damos un clic y en ese momento me va a aparecer esta opción y le digo que este formulario me lo mueva a esta carpeta. Le voy a dar un clic aquí en donde dice mover aquí. En ese momento me lo guarda, pero me lo sigue guardando como un formulario sin título. Ah, bueno, no hay problema. Ya terminamos de hacer nuestro formulario, vamos a cerrarlo. Me regreso nuevamente aquí a mi cuenta de correo, aquí lo tenemos. Vámonos otra vez aquí al icono de aplicaciones o el icono en modo mosaico, selecciono. Le digo que quiero ver el contenido de mi Drive. Vean que aquí tengo mi Drive o mi almacenamiento en la nube. Aquí se les llama G Drive o Google Drive o simplemente Drive de Google. Aquí está, selecciono. Recuerden que yo ahorita que elaboré esto, hice una nueva carpeta. Aquí tengo mi unidad, selecciono expandir. Aquí tengo la carpeta que se llama base de datos, aquí tengo la carpeta Classroom y aquí tengo la carpeta que acabamos de crear que se llama Microsoft Word. Si selecciono, en ese momento me va a mostrar ahí el formulario que acabamos de hacer en este video y me dice que es un formulario sin título. Pues naturalmente no lo voy a estar identificando de esa manera. Vamos a darle un clic al botón derecho, vámonos aquí a donde dice cambiar nombre y vamos a decirle, pues es un examen de Word o un test de Word. Aquí naturalmente ya lo podrían identificar adecuadamente, no sé, examen del primer trimestre, examen del primer bimestre o examen del módulo, como ustedes le quieran colocar. Yo ahorita simple y sencillamente como ejemplo le voy a colocar que es un test de Word o un cuestionario de Word. Ok, le decimos aceptar. De esa manera vean cómo ya le cambió su nombre, ya lo tengo ahí listo para poder hacer uso de él. Naturalmente, si ya desde aquí se lo quiero enviar a mis alumnos, bueno, pues abrimos, le damos un doble clic, en ese momento se vuelve a mostrar, revisamos si queremos hacer algún cambio, ya no queremos hacer ningún cambio, pues ahora lo que tenemos que hacer es enviárselo vía correo electrónico a nuestros alumnos que queremos que le den respuesta. Vámonos a este icono que dice enviar, en ese momento me va a preguntar a quién se lo quiero enviar, recuerden que en un correo no hay otra cosa más que el campo para, aquí. Si yo ya tengo en la lista de correos electrónicos al alumno al que se lo quiero enviar, pues basta con que comencemos a teclear y va a aparecer el correo electrónico. Vamos a pensar que yo se lo quiero enviar a esta persona. Selecciono su correo electrónico. Aquí ya me dice el asunto, evaluación de Word. Y aquí me dice que si quiero incluir el formulario en el correo electrónico, pues es lo ideal, ¿no? Que incluya el formulario, porque es lo que quiero que me conteste. Y aquí le decimos enviar. Esa es una de las opciones. Aquí es a través de correo electrónico. Aquí tenemos otra opción, que es únicamente darle el enlace. Este enlace se lo puedo mandar a través de correo electrónico o a través de WhatsApp o alguna otra de las redes sociales de las que disponemos. Únicamente copiamos el enlace. Cuando ella accese o cuando esa persona accese a ese enlace, pues de inmediato me va a poder resolver el examen. Vamos a hacerlo ahorita así a través de correo electrónico. Le digo enviar.
En ese momento se envía y ya lo tiene que tener ese alumno. Habíamos visto un detalle hace un momento aquí en el examen de que ahorita estaba habilitado de que podrían de resolverlo más de una vez. Yo no quiero eso, quiero que nada más lo resuelvan una sola vez. Nos vamos aquí a la configuración y aquí tenemos en la opción general, aquí donde dice requiere iniciar sesión y que me lo limite a una sola respuesta, que nada más una vez lo pueda contestar y enviarlo. Aquí dice los encuestados pueden editar después de enviar. Es decir, si quieren, si les permito esto, podrían revisar su examen y hacer la corrección pertinente y volverlo a enviar. Vamos a dejarlo así nada más, que me lo limite a una sola respuesta y le digo guardar. Y de esa manera ya quedó configurado a que el alumno va a poderlo hacer una sola vez. Y claro, esas modificaciones ya entran en el criterio de lo que ustedes quieran manejar de acuerdo al examen o evaluación que ustedes quieran elaborar y cómo quieran que se los presente el alumno. Vamos a ver ya nada más una parte, otra de las opciones. En algunas de las ocasiones nosotros queremos insertar imágenes. Aquí en el panel derecho tenemos una opción que dice añadir imagen. Selecciono el punto en donde lo quiero añadir. Vamos a colocarlo aquí en este punto y le digo que quiero añadir imagen. Selecciono. Aquí naturalmente pues me va a permitir seleccionar el lugar en donde se encuentra esa imagen a través de un documento en mi equipo, a través de una cámara, a través de una dirección URL, de una fotografía de mi mismo Drive o buscar una imagen en Google. Bueno, voy a subirlo de mi equipo de cómputo, le digo examinar. Nos vamos aquí a la carpeta de imágenes y de la carpeta de imágenes vamos a pensar que quiero el logo institucional, por ejemplo este. Le digo abrir y bueno, lo inserta. Naturalmente es un logotipo bastante grande, aquí es donde tenemos que tener el control de la imagen. Bueno, lo seleccionamos, lo recortamos un poco, para que no quede muy grande. Ahí está. Lo vamos a dejar así y con algún título, en este caso el nombre del plantel. De esa manera nosotros insertamos la imagen. Si la visualizamos, le damos un clic aquí en vista previa y bueno, ahí me muestra ya la imagen y el nombre de en este caso del plantel. Naturalmente habría que darle un orden a esto. Aquí una de las ventajas que nos ofrece el programa es que yo puedo mover libremente una pregunta tras de otra sin ningún problema. Vean, seleccionamos, presionamos, arrastramos y soltamos y de esa manera cambio el orden. Naturalmente aquí no va a ser tan práctico porque yo seleccioné dentro de las opciones de configuración que me las muestre en orden aleatorio, entonces frecuentemente las va a estar cambiando. Bueno, lo ideal aquí de esta imagen es insertarla directamente en el título del inicio de sección para que no me la esté moviendo por todo el documento. Otro de los puntos que quería ver es cuando queremos insertar, por ejemplo, una imagen dentro de una pregunta. Vamos a agregar una más. Cada vez que ustedes deseen insertar una pregunta es importante que veamos en dónde estamos. Vean, ahorita me la está insertando en medio de estas preguntas. Yo no la quiero ahí. Voy a eliminarla de este punto. Eliminamos. Me voy a ubicar en la última pregunta aquí. La última pregunta le digo que quiero insertar y añadir. Y en ese momento vean que me la coloca como la última de las preguntas que estoy insertando. ¿Qué pasa si por alguna razón yo quiero insertar una imagen en alguna de las preguntas? Se me ocurre, por ejemplo, para reconocer los iconos de una base de datos, por ejemplo. Vamos a plantear una pregunta aquí. Vamos a decirle que le estoy haciendo una pregunta y dentro de las opciones que me va a seleccionar, en lugar de colocarle una respuesta, le voy a colocar una imagen y él va a seleccionar cuál es la imagen correcta. Vean. Reitero, vean cómo el programa al momento de detectar la palabra icono, de inmediato sabe que se trata de una imagen y me inserta este icono. Independientemente de eso, este icono lo pueden utilizar precisamente para esa opción. Selecciono. Naturalmente, tengo que tener mis imágenes. Le doy un clic aquí en examinar. Y me voy a ir a este apartado que dice Access y aquí ya tengo las imágenes de mis iconos. Voy a insertar este, le digo abrir, selecciono la opción 2, voy a insertar el siguiente icono, voy a examinar, selecciono este, le digo abrir, voy a insertar el siguiente icono, selecciono la opción, imagen, insertar, le digo examinar, inserto la correcta, le digo abrir, hacemos uno más, son 4 opciones las que estoy manejando el examen, selecciono la imagen, digo examinar, llamo una imagen, por ejemplo esta, le decimos abrir, de esta manera ya tendría aquí una pregunta, una opción donde se están manejando las imágenes. Si le doy un clic aquí a la vista preliminar, bueno, puedo ver cómo se va a mostrar esa pregunta. ¿Estamos? Y bueno, aquí, vean, aquí está la pregunta que estoy haciendo y se representa el icono de una macro en una base de datos. De estos 4 es, bueno, en este caso la respuesta correcta es esta.
selecciono y continuamos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que no le hemos dado puntuación y no le hemos dado cómo la voy a considerar dentro del examen. Ahorita nada más se la estoy agregando como ejemplo. Si yo la quisiera considerar en el examen, bueno, me regreso, le digo aquí salir. Recuerden que aquí, clave de las respuestas, la respuesta es esta. Le vamos a dar un clic aquí en clave de las respuestas. Le digo que considere esta como respuesta correcta y que esta sea a lo mejor un punto extra. Ahí está, un punto extra sobre el examen. Digo listo, ya quedó. Entonces esa es otra forma de insertar algunas imágenes que se requieran en algún examen. Naturalmente este fue un ejemplo para una base de datos, puede ser la imagen que ustedes quieran. Y aquí pues naturalmente me falta definir la que también sea obligatorio y que también sea ordenar las opciones aleatoriamente para que pues de esa manera se muevan las posibles respuestas. Esto era lo que quería mostrarles, espero que haya cubierto todos los puntos que involucran el generar una evaluación, esta herramienta que nos ofrece el programa Google, y pues vamos a dejarle hasta aquí.